Viernes por la noche, a las 9:30. Teníamos la luz del salón apagada y estábamos mi mujer y yo, sentados en el sofá, viendo la televisión. En la pantalla, un apetitoso plato de pollo frito, recién hecho, soltaba vapor y se escuchaba el crujido de su piel dorada. Mi mujer, Carmen, me miró de reojo y me señaló mi móvil que se estaba cargando. «Cariño, ¿pedimos uno de esos para cenar? ¿Después de tanto tiempo?» En lugar de responder, cogí el móvil. Abrí la aplicación de comida a domicilio y puse un pollo entero en la cesta. Con los gastos de envío, el total ascendía a 25 euros. Mi dedo se puso a temblar ligeramente justo antes de pulsar el botón de pagar. La saliva que se me había acumulado en la boca se secó de golpe y sentí una opresión en el pecho. «Mejor no, Carmen. Simplemente freímos las croquetas que quedan en el congelador. El pollo a domicilio se ha puesto por las nubes últimamente». Apagué la aplicación y di la vuelta al teléfono. Mi mujer exhaló un breve suspiro y giró la cabeza. Yo era Antonio Sánchez, con 67 años, que había pasado más de 30 años siendo jefe de departamento en una gran empresa del IBEX, mirando solo hacia adelante. Ahora mismo tenía 80.000 euros en mi cuenta como fondo de emergencia y recibía puntualmente 1.500 euros mensuales entre la pensión de la Seguridad Social y la privada. Visto desde fuera, cualquiera podría envidiarme y decir, «¡Qué jubilación tan lograda!» ¿Pero por qué? ¿Por qué tuve que ser un marido cobarde por un pollo de 25 euros? ¿Por qué, teniendo 80.000 euros en la mano, mi mujer y yo vivíamos ahorrando el último céntimo, más que los ancianos que recogen cartones por la calle? Si usted está a punto de jubilarse o si ya está cobrando su pensión como yo y piensa que con 80.000 euros en el banco y 500 euros de pensión le será suficiente, entonces mi historia de hoy podría ser una señal de advertencia que cambie radicalmente su vida. Hoy voy a hacer una confesión dolorosa. De los 1.500 euros de pensión que recibía, la cantidad real de dinero disponible que llegaba a mis manos era de hecho menos de 300 euros al mes. Con el firme respaldo de 80.000 euros. ¿Por qué me enfermé de esta pobreza teniendo dinero? Lo que nos hizo pobres no fue solo la subida de los precios, ni los problemas de los hijos. Fue el desmoronamiento de la creencia de toda una vida sobre la preparación para la jubilación. Hoy les voy a hablar sobre la verdadera identidad de eso que arruina la jubilación, oculta tras esta miserable realidad. ¿Podrá mi vida tener una última oportunidad para rehacerse? ¿O me hundiré en el frío pantano de la pobreza como un fondo de embalse? La diferencia entre una jubilación exitosa y una miserable comienza ahora. Quizás su cuenta bancaria también se está vaciando silenciosamente como la mía. Lo que les cuento es toda la verdad sobre aquella noche en la que tuve que sacrificar mi orgullo por un simple pollo. Fueron 35 años. El día en que terminó aquella aburrida rutina de levantarme a las 5:30 para tomar el metro abarrotado hasta el centro de Madrid, los compañeros me entregaron una placa dorada conmemorativa y una corona de flores con la escueta frase, «Gracias por su esfuerzo». Al recoger mi mesa de la oficina, me invadió una extraña sensación de liberación, indescriptible. Lo que más me tranquilizaba era el dinero que me quedaba en efectivo, 80.000 euros. Después de liquidar la indemnización y mis ahorros, tenía un piso de 80 metros cuadrados en el extrarradio, con la hipoteca ya pagada, y 80.000 euros disponibles en mi cuenta. Además, la pensión de la Seguridad Social y la privada sumaban 1.500 euros mensuales. Cariño, ¿cuánto has trabajado? Ahora nosotros también vamos a disfrutar un poco, como todo el mundo. El primer fin de semana después de jubilarme, llevé a Carmen a un restaurante de cocina española que siempre habíamos querido probar. Era un menú degustación caro, de más de 50 euros por persona, pero no dudé. Para mí, los 80.000 euros en el banco se sentían como una muralla gigante que podía proteger de cualquier tempestad. Hasta ese momento, yo creía que estaba entre el 20% de españoles mejor preparados para la jubilación. Estaba convencido de que 500 euros al mes serían más que suficientes para que viviéramos tranquilos. Incluso pensaba que nos sobraría para hacer un viaje internacional al año. Pero aquello era una ilusión dulce y muy peligrosa.
La sensación de seguridad que daban los 80.000 euros fue la anestesia que paralizó mi sentido de la realidad. Yo no sabía entonces que la calma que disfruté ese primer mes de jubilación sería el último lujo de mi vida. A los 2 meses de jubilarme, ingresó por primera vez la pensión de 500 euros. Era menos de la mitad de mi último sueldo, pero me alegró recibir dinero sin tener que ir a trabajar. Sin embargo, esa alegría se convirtió en espanto justo 3 días después. Las notificaciones del móvil no dejaban de sonar. 250 euros de gastos de comunidad y suministros del piso. 100 euros del paquete de telefonía, internet y televisión. 80 euros de seguro y mantenimiento del coche. Además, 220 euros se fueron como una marea por el seguro de vida y el seguro médico privado. Pero si no hemos comprado nada y ya se han ido más de 650 euros. La voz de mi mujer temblaba mientras miraba el libro de cuentas. Y eso no era todo. Las cuotas de las asociaciones de antiguos compañeros y los gastos de eventos sociales, bodas, bautizos, que nos llegaban al estar jubilados. Cada vez que salía, teníamos que llenar sobres con 50 o 100 euros, y en menos de una semana desde el ingreso de la pensión, el saldo de la cuenta bajó a menos de 300 euros. Resultó que el concepto de gastos fijos que teníamos, lo que se va solo por respirar, era monstruoso. Eran gastos que la empresa cubría o que no sentía porque mi sueldo era alto. Mi cálculo de que 1.500 euros serían suficientes empezó a dar números rojos desde el primer mes. El dinero faltante, naturalmente, lo empecé a sacar poco a poco de los 80.000 euros de la cuenta de ahorros. Solo usamos un poco este mes, y el próximo ahorraremos, pensaba, pero un agujero financiero es difícil de tapar. El no tener urgencia, gracias a esos 80.000 euros de respaldo, fue el primer error que arruinó mi jubilación. Llegado el tercer mes, seguía intentando mantener la calma, pensando, aún tengo 80.000 euros, no hay de qué preocuparse. Pero ese dinero no tenía tanto poder como creía. Al usar 500 o 1.000 euros para gastos mensuales, la velocidad a la que los 80.000 euros bajaban a 79.500 y luego a 78.000 se aceleró visiblemente. Entonces un día, un sobre blanco en el buzón me dio un vuelco al corazón. No era una factura normal. Al ver las palabras Agencia Tributaria y Seguridad Social en el exterior, una extraña sensación de ansiedad me recorrió la nuca. Cariño, ¿esta es la carta del IRPF? ¿Tenemos que pagar algo? Te registré como cónyuge a cargo. Asentí con la cabeza a la pregunta de mi mujer y abrí el sobre con confianza. Pensé que al jubilarme me clasificarían automáticamente como cónyuge a cargo de mi hijo que trabajaba, como me habían dicho mis amigos, y que no tendría que pagar nada por el seguro de salud o la seguridad social. Pero no fue así. El papel que salió del sobre tenía un número que jamás imaginé. Una cantidad de 324,50 euros estampada claramente junto a mi nombre. No era una simple notificación, sino el aviso de pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y una cuota adicional de la seguridad social que debía pagar este mismo mes. Se me quedó la mente en blanco. ¿Cómo podía ser que de mi pensión de 1.500 euros, más de 300 euros se fueran en impuestos? Me froté los ojos y comprobé 3 veces. Pero el número no cambiaba. ¿Sabía usted que tener una casa y algo de dinero en el banco puede hacerle perder el estatus de cónyuge a cargo? Y que la razón de esa pérdida eran, en ese momento, los 80.000 euros y mi pensión. Esta notificación fue solo el comienzo del tsunami que se avecinaba. Fue la primera trampa que me condujo a la miserable realidad de no poder comprar un simple pollo teniendo 80.000 euros. ¿Cuál era la razón de esos 324,50 euros? ¿Y por qué me habían denegado el estatus de cónyuge a cargo de mi hijo? El cruel drama de mi jubilación empezó con este único documento. 324,50 euros. El número me quemaba los ojos. Me apresuré a ir a la oficina de la agencia tributaria más cercana a mi casa. Quería quejarme, decir que era un error, que no podían hacerle esto a alguien que había trabajado toda su vida sin deber un solo impuesto. Disculpe, me acabo de jubilar, y la notificación que me ha llegado es muy alta. ¿No estoy registrado como cónyuge a cargo de mi hijo? El empleado, con una cara inexpresiva, tecleó en el monitor.
Tras unos segundos de silencio, levantó la cabeza y me miró. No había ni compasión ni disculpa en sus ojos. Solo una voz mecánica, como la de alguien que repite lo mismo docenas de veces al día, respondió: «Usted ha sido excluido de la condición de cónyuge a cargo de su hijo». Al sumar el valor catastral del piso a nombre de don Antonio, los ingresos por intereses de su cuenta y la cantidad que recibe por pensión, ha excedido los requisitos de ingresos. A partir de ahora, tiene que pagar como contribuyente individual. Al instante, dudé de lo que oía. Sentí un enorme enfado, como si tener un piso fuera un crimen. Resultó que los 80.000 euros en los que tanto confiaba, y los 500 euros mensuales de pensión, eran los principales culpables de que me hubieran denegado el estatus de cónyuge a cargo de mi hijo. Pero si no estoy ganando dinero, solo intento sobrevivir con mis ahorros para la jubilación. 324 euros. ¿No es esto demasiado duro? A pesar de mi protesta, el empleado siguió explicando con calma. Me dijo que a los contribuyentes individuales se les evalúa en función no solo de los ingresos, sino también de su patrimonio, y que si el valor catastral del piso es alto y los ingresos anuales superan un determinado criterio, el estatus de cónyuge a cargo se deniega sin contemplaciones. Salí de la oficina tambaleándome. 324 euros son cerca de 4.000 euros al año. Era más de 2 meses de pensión que se desvanecían en el aire sin recibir nada a cambio. Esta fue la primera factura que pagué por mi falta de información. Volví a casa y me senté a la mesa. Mi mujer y yo abrimos la aplicación del banco y empezamos a anotar las cuentas meticulosamente. 1,5 euros al mes. Antes de jubilarme, pensaba que con ese dinero podríamos vivir cómodamente, aunque no con lujos. Pero a medida que escribíamos los números, nuestras caras se ponían pálidas. Primero, la cuota extra que acababa de confirmar. 324 euros. Los gastos de comunidad y suministros, aunque varían según la estación, son de una media de 250 euros. Solo con la luz, el agua y el gas, ya se esfumaban más de 600 euros. El problema no terminaba ahí. Con la edad, el cuerpo empieza a fallar, y los medicamentos y las visitas médicas fijas sumaban 100 euros al mes. El seguro médico privado y el seguro de vida que habíamos contratado cuando trabajaba ascendían a 220 euros para los dos. Además, la factura del móvil, internet y la televisión sumaban otros 100 euros. Cariño, ya van 1.240 euros. Y aún no hemos comido un solo plato de comida. La voz de mi mujer temblaba. Era cierto. Aún no habíamos comprado nada, ni comida ni artículos básicos, y 1.240 euros de los 1.500 ya habían abandonado mi bolsillo. Solo nos quedaban 260 euros. Si a eso le quitábamos los 100 euros de impuestos, seguro y gasolina del coche, el dinero que nos quedaba para comer, vestir y vivir durante un mes era de tan solo 160 euros al día. Eran menos de 5 euros. Esa era la cruda realidad de la pensión de 1.500 euros. Aunque se ingresaba una cantidad considerable, en realidad solo servía como un canal por el que diversas instituciones y empresas metían la mano y se llevaban mi dinero. El terror de las deducciones, que sentía el día de cobro cuando era trabajador, se había transformado en el terror por la supervivencia al jubilarme. Visto en la práctica, vivir con 160 euros al mes era casi imposible. Por mucho que compráramos solo en las ofertas de última hora del supermercado y dejáramos de comer fuera, siempre había gastos imprevistos. Eran los gastos de las obligaciones sociales. Se dice que las relaciones sociales se reducen al jubilarse, pero los lazos de más de 30 años no se cortan tan fácilmente. Al contrario, los compañeros que se enteraban de mi jubilación me llamaban más a menudo. Las bodas de los sobrinos, los funerales de los padres de los conocidos. Cada vez que llegaba una de estas llamadas, mi corazón se encogía. Antonio, ya sabes que mi segundo hijo se casa. Tienes que venir, por favor. Después de colgar la llamada de un viejo amigo, la preocupación por cuánto dinero poner en el sobre de regalo superaba a la alegría del reencuentro. Si ponía 50 euros por guardar las apariencias, me sentiría mezquino. Y si ponía 100 euros, la mitad de nuestro presupuesto semanal se esfumaba.
Cuando trabajaba, 100 euros no eran gran cosa, pero ahora significaban sacrificar la comida de mi mujer y mía durante una semana. Llegó un momento en que el solo sonido de mi teléfono me asustaba. A veces, incluso fingía no haber visto la llamada. La autocompasión que me invadía era indescriptible. No podía dormir por las noches, preguntándome, ¿cómo he vivido toda mi vida para convertirme en alguien que tiembla por 100 euros? Al final, los gastos de la vida y los compromisos sociales los tenía que sacar poco a poco de los 80.000 euros del banco. Esos 80.000 euros, mi último baluarte para la jubilación, se habían reducido en 8.000 euros solo en el primer año. A pesar de recibir 500 euros de pensión, mi déficit mensual era de 500 euros. Esta extraña enfermedad de ser pobre teniendo dinero empezó a carcomer mi autoestima, y no lo sabía entonces, pero cuanto más intentaba proteger esos 80.000 euros, más rápido se derrumbaría la jubilación de mi mujer y la mía. ¿Acaso usted también confía en la cantidad de efectivo y vive tranquilo? El verdadero problema no era el saldo de la cuenta, sino el agujero de esos terribles gastos fijos que se iban sin mi voluntad. ¿Pude yo tapar ese agujero? ¿O seguiría en esta cuerda floja miserable hasta que se agotaran los 80.000 euros? Les contaré el proceso impactante de por qué los 80.000 euros que tanto apreciaba se convirtieron en la soga que me ahogaba. Saldo de la cuenta, 79.800 euros. El día que el primer dígito de la cuenta, que había llenado con 80.000 euros al jubilarme, cambió a 7. Pasé la noche en vela. Puede que alguien piense que es una exageración preocuparse por 200 euros gastados, pero para mí, esos 80.000 euros no eran solo dinero. Eran mi último escudo para sobrevivir los próximos 30 años y la línea roja de mi orgullo para no tener que pedir ayuda a mis hijos. El problema no terminaba ahí. Aunque entraban 1.500 euros de pensión cada mes, el saldo seguía disminuyendo como una tinaja agujereada. El mes pasado tuve que cambiar los neumáticos del coche, y este mes se fueron 1.000 euros en el dentista de mi mujer, con los 260 euros que quedaban después de pagar los 240 euros de gastos fijos de la pensión, de 1.500 euros. Era imposible hacer frente a estas situaciones imprevistas. Cariño, el que los 80.000 euros bajen a 70.000 me pone muy nerviosa. Dijimos que nunca lo tocaríamos. La voz de mi mujer reflejaba una visible ansiedad. Desde ese día nos atacó una extraña enfermedad. Teniendo efectivo en el banco, empezamos a vivir como las personas más pobres del mundo. Para proteger la cifra de 80.000 euros, transformamos nuestra vida diaria en una prisión. Lo primero que cambiamos fue la hora de ir al supermercado. Salíamos a las 9:30 de la noche, esperando a que pusieran las pegatinas amarillas de descuento por caducidad inminente en la sección de frescos. Compraba carne y verduras a punto de caducar, feliz con un descuento del 30%. Empecé a aprender el arte de la pobreza con 80.000 euros en el bolsillo, algo que jamás hice en mis 35 años de trabajo. Resultó que lo que nos atormentaba no era la falta de dinero, sino la compulsión de no poder gastarlo. Esa compulsión llegó a su punto máximo una noche de viernes lluvioso. En la televisión, los famosos comían pollo frito con gusto. El olor a aceite parecía traspasar la pantalla. Mi mujer se relamía y me preguntó, «Cariño, ¿pedimos algo rico para cenar?» En mi mente no apareció el precio de la aplicación, sino el saldo de mi cuenta. Un pollo a domicilio con gastos de envío son casi 25 euros. Con ese dinero puedo comprar medio kilo de carne y verduras para un guiso mañana en el mercado. Mejor comemos las croquetas que tenemos. Ante mis palabras, el rostro de mi mujer se endureció al instante. Su expresión estaba llena de desaliento más que de tristeza. ¿De qué sirve tener 80.000 euros si no podemos pedir un simple pollo frito sin preocupaciones? Dijo eso y se fue a la habitación. Yo me quedé solo en el salón, con el televisor parpadeando, y sentí que algo caliente me subía a la garganta. ¿Por qué me había convertido en esto? ¿Por qué un hombre con 80.000 euros en el banco y 1.500 euros de pensión tenía que clavarle un puñal a su mujer por 25 euros? No fue fácil. El miedo al ahorro, una vez iniciado, carcomía mi vida como una adicción. Los 80.000 euros que había ahorrado para la tranquilidad se habían convertido en la soga que me ahogaba. Vivir hambriento,
teniendo dinero pero sin poder gastarlo. Esta era la enfermedad de la pobreza sin nombre que más afecta a la gente mayor. ¿Acaso usted también sacrifica su felicidad actual por el dinero que tiene atado como fondo de emergencia? ¿Está arruinando sus cenas con su pareja por proteger una cifra? Más tarde supe que el síntoma más aterrador de esta enfermedad era el aislamiento. Cuando mi hijo me llamaba para decir que venía el fin de semana con mis nietos, mi primera preocupación no era la alegría, sino ¿cuánto vamos a gastar en la cena? Papá, iremos este fin de semana con los niños. Nosotros pagamos una buena carne para asar. Aunque mi hijo dijera eso, yo no estaba tranquilo. No podía dejar que se fueran con las manos vacías. Tenía que darle algo de dinero a los nietos. Cada billete de 50 euros que salía me apretaba el corazón. Finalmente, le mentí a mi hijo. Este fin de semana estamos un poco ocupados. Ven la próxima vez. Colgué el teléfono y le dije a mi mujer que me iba a ver a un amigo. Me senté en un banco del parque, matando el tiempo. Miraba a la gente pasar. Ellos parecen tan felices. ¿Por qué yo, con 80.000 euros, estoy sentado en este banco frío? Descubrí que era 1000 veces más difícil mantener mi dignidad que mi dinero. Tampoco podía decir a mis amigos que recibía 1.500 euros de pensión, sabiendo que muchos apenas llegaban a 1.000 euros. Si yo decía que me costaba vivir con 1.500, me tildarían de desagradecido. Así que me callé. El hecho de tener dinero me había convertido en un ermitaño. Hasta ese momento, aún pensaba que si aguantaba un poco más, los precios se estabilizarían y todo iría bien. Pero el mundo se rió de mi espera y me lanzó una realidad aún más cruel. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta tardíamente de que los 80,000 euros que tanto protegía estaban perdiendo valor cada año. La inflación se disparaba y el valor de la moneda caía, mientras mis 80.000 euros atados en el banco se secaban como un árbol muerto. Sinceramente, quise rendirme. ¿Qué salió mal? Trabajé duro, ahorré dinero y preparé mi pensión. Pero ¿por qué mi vida de 67 años se había convertido en un frío dato estadístico, sin poder disfrutar del calor de un simple pollo frito? ¿Ha sentido usted alguna vez la sensación de haber trabajado duro, pero de obtener una nota de suspenso en el resultado final? Les voy a contar sobre la traición de la inflación y el valor de la moneda, y por qué tuve que romper urgentemente los 80.000 euros en los que tanto creía. Antes de jubilarme, cuando hacía una compra de 70 euros en el supermercado, el carrito estaba bastante lleno. Había suficiente carne y verduras para que mi mujer y yo cocináramos durante una semana. Pero este año, el tercero de mi jubilación, tuve que frotarme los ojos en la caja. Apenas había nada en el carrito: un cartón de leche, una docena de huevos, un par de tofu, algo de fruta de temporada y unas bolsas de pan de molde para el desayuno. El total en la caja era de 125,70 euros. Una compra que antes me costaba 60 euros, ahora superaba con creces los 100. Cariño, si no hemos comprado ni carne, ¿por qué ha subido tanto? Ante la voz sorprendida de mi mujer, revisé el recibo. Un manojo de puerros a 4 euros, 4 manzanas a 10 euros. Aquellos pequeños ingredientes que compraba sin mirar el precio cuando trabajaba, se habían convertido ahora en el filo de la navaja que me ahogaba la pensión. El problema no terminaba ahí. Aunque la pensión de 500 euros se ajustaba ligeramente cada año con la inflación, la subida real de los precios que sentíamos era mucho más pronunciada. El gobierno anunciaba una inflación del 3% o 4%, pero lo que sentíamos en la calle era del 20%. Resultó que no era mi pensión la que se reducía, sino la cantidad de cosas que podía comprar con ella. Engañado por el número constante de 1.500 euros que ingresaba cada mes, había ignorado el hecho de que el valor real de mi dinero se estaba derritiendo. El ladrón más temido para los jubilados no es el que lleva un pasamontañas. Es el ladrón llamado inflación, que roba silenciosamente el valor de nuestro dinero mientras dormimos. Cuando la sensación de seguridad de un billete de 50 euros se sentía menos que la de uno de 10 euros de antes, me enfrenté al verdadero terror de la jubilación. Mis 80.000 euros atados en el banco. Creía que ese dinero sería la fortaleza que me protegería durante 10 o 20 años. Pero una noche, al mirar con lupa el extracto de intereses en la aplicación del banco,
me llevé un gran impacto. Los 80.000 euros atados a un depósito a plazo fijo, con un interés del 2%, apenas daban unos 80 euros de interés al mes, después de impuestos. Esos 80 euros eran lo que costaba llenar el carrito de la compra. Pero había un hecho que había ignorado. Si el interés que daba el banco era del 2% y la inflación fuera de casa era del 5%, mis 80.000 euros estaban desapareciendo a razón de 400 euros al año, aunque no los gastara. El número seguía marcando 80.000 euros, pero la cantidad de sacos de arroz que podía comprar con ese dinero disminuía cada mes. Cariño, creo que guardar el dinero y no gastarlo no es la solución. ¿Qué pasa si dentro de 10 años esos 80.000 euros no valen ni 40.000? Mi mujer no pudo responder a mis palabras. Somos la generación a la que se le enseñó que el ahorro era una virtud. Pensábamos que invertir en algo arriesgado era un juego de azar y que ponerlo en el banco era lo único bueno. Pero la devaluación de la moneda en la jubilación es la primera en traicionar a quien ahorra. Lo importante es esto. Los 80.000 euros en el banco eran como un bloque de hielo bajo el sol de verano. Pensé que, al no gastarlos, durarían para siempre. Pero se estaban derritiendo sin forma debido al calor de la atmósfera, es decir, la inflación. Si usted piensa, tengo 0 euros en efectivo, estoy seguro, siento decirle que si ese efectivo se queda solo en el banco, su patrimonio puede estar pudriéndose un poco cada día. La cantidad de efectivo no es lo importante. El poder adquisitivo de ese dinero es la clave. Y me di cuenta demasiado tarde. Más tarde supe que la caída del valor del dinero no era solo una ley económica, era también el proceso de erosión del orgullo de un anciano. Bajando de la sierra, mi mujer y yo nos detuvimos en un restaurante de tapas al que solíamos ir. Antes de jubilarme, unas raciones de calamares costaban 8 euros. Podíamos entrar sin dudar y pedir 2 de calamares, por favor, con valentía. Pero el número que sobrescribía el precio en el menú me llamó la atención. Ración de calamares, 12 euros. Había subido 4 euros en solo un año. 2 raciones eran 24 euros. Si pedíamos algo más, fácilmente llegábamos a 30 euros. Casi al mismo nivel que el pollo a domicilio que mencioné al principio. Cariño, ¿y si comemos solo un pincho en casa, cómo puede costar una ración 12 euros? Agradecí la sugerencia de mi mujer, pero sentí que se me desgarraba el corazón. Me sentía patético por no poder pagar sin preocupaciones un simple capricho a mi mujer, a la que había dedicado toda mi vida. ¿De qué sirve tener 0 euros en el banco? Puedo considerarme rico si tiemblo de miedo porque la cifra cambie de 7 a 6 si saco dinero. Solo quien lo ha vivido puede decirlo. La pobreza no llega cuando el bolsillo está vacío, sino cuando se tiene dinero pero no se puede gastar por miedo al futuro. Sentía que los precios me adelantaban corriendo y yo me quedaba sin aliento, atándome los cordones de mis zapatillas viejas. No era solo eso. Como los precios subían, mis hijos también estaban más apretados y se notaba que me mandaban menos dinero o me compraban menos regalos. Por el contrario, cada vez que oía a mi hijo suspirar sobre la subida de la matrícula de mis nietos, los 80.000 euros de mi cuenta se convertían en una carga más pesada. Sinceramente, quise rendirme. El mundo se volvía más lujoso y los precios subían hasta el cielo. Pero mis 500 euros de pensión parecían una vieja película en blanco y negro, detenida en el tiempo. ¿Le ha pasado alguna vez que el número en el banco es el mismo, pero su calidad de vida se ha reducido a la mitad? Para curar esta enfermedad de ser pobre teniendo dinero, ¿qué elección hice? ¿Y por qué venerar los 80.000 euros era el camino directo a arruinar mi jubilación? Les contaré el giro impactante. Solo con ahorrar no era suficiente. En el momento en que me di cuenta de que no podía superar esta gigantesca ola de precios solo ahorrando, tuve que tomar la decisión más peligrosa y audaz de mi vida. Saldo de la cuenta: 69.950 euros. Finalmente sucedió. El primer dígito de la muralla que juré no romper al jubilarme, por fin bajó a 6. Sentados en el sofá con mi mujer, mirando la cifra en la pantalla del móvil, nos invadió un frío pánico, como si la esperanza de vida de nuestra jubilación se hubiera acortado 10 años. Cariño,
¿Y ahora qué? Si los 80.000 euros se rompen, ¿no es el fin? La voz de mi mujer temblaba. ¿Qué significaba esa cifra? 80.000 euros. Habíamos vivido 3 años devorándonos el alma para protegerla. Es cierto que 69.950 euros tampoco era una cantidad pequeña, pero para nosotros, el cambio en el primer dígito no era una simple reducción de la cantidad, sino el sonido de la tabla de salvación de nuestra vida cayendo por el precipicio. Resultó que lo que nos atormentaba no era la velocidad a la que el dinero se reducía, sino nuestra propia mentalidad de haber definido ese dinero como nuestro último baluarte. Para proteger los 80.000 euros, comíamos bocadillos de 2 euros a mediodía, y en invierno nos poníamos 2 capas de ropa interior térmica en el salón sin encender la calefacción correctamente. Teníamos dinero en el banco, pero nuestra vida no se diferenciaba de la de un mendigo. Esta es la esencia de la enfermedad de ser pobre teniendo dinero de la que les hablo. Una extraña enfermedad de tirar la vida actual a la basura por obsesión con un número. Cada vez que la cifra se reducía, sentía que mi esperanza de vida se acortaba también. El dinero debería ser una herramienta para protegernos. Pero sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en sus esclavos. El problema no terminaba ahí. El destino se divierte cruelmente cuando estamos más débiles. Era un día de verano inusualmente caluroso. Un ruido desagradable salió de la cocina y la nevera. De 15 años, dejó de funcionar. La comida se estaba derritiendo lentamente con el calor, y mi mujer no sabía qué hacer. Comprar una nevera nueva costaría al menos 1.500 euros. Intenté arreglarla, pero la máquina no respondía. Cariño, compremos una nueva. Ha durado 15 años. Es peor que la comida se eche a perder. Ante las palabras de mi mujer, exploté de rabia. ¿Dónde vamos a sacar uno? 500 euros para una nevera, cuando los 80.000 ya han bajado a 60 y tantos mil. Busca una de segunda mano o llama a un técnico. En realidad, mi ira no iba dirigida a mi mujer. Iba dirigida a mí mismo, por sentirme tan miserable, por no poder comprar una nevera de 1.500 euros, teniendo 69.950 euros en el banco. La frustración de esta vida de pobreza con dinero explotó. Ante mis gritos, mi mujer se sentó en el suelo llorando, con las manos en el delantal. ¿Qué hemos hecho mal para vivir así? La gente dice que somos ricos por tener 1.500 euros de pensión y 80.000 euros. Pero ¿por qué no podemos beber un vaso de agua fresca en verano sin preocuparnos? El lamento de mi mujer resonó en el salón vacío. En ese momento, mi corazón se encogió. Eran esos 69.950 euros más valiosos que las lágrimas de mi mujer. ¿Qué iba a ganar yo protegiendo esa cifra? No iba a llevarme el dinero a la tumba. ¿Para qué estaba actuando esta pobreza tan extrema? No fue fácil. El día que compramos una nevera nueva y saqué 1.500 euros de la cuenta, mi mano temblaba visiblemente. Ahora son 68.450 euros. Se acabó. Este pensamiento me dominaba. Solo quien lo ha vivido puede decirlo. El efectivo para un senior es un seguro y al mismo tiempo una prisión. El miedo a ¿qué pasa si me enfermo y se acaba el dinero? ¿O qué pasa si soy una carga para mis hijos? Nos encarcela y refuerza las barras. Pero lo importante es esto. Los 80.000 euros que tanto protegía no eran una fortaleza, sino un almacén que nos estaba matando de hambre. Al no permitir que el dinero fluyera, ese dinero se había convertido en dinero muerto. Vivir cobrando 1.500 euros de pensión, pagando gastos fijos y viviendo con 300 euros al mes, mientras se veneran los 80.000 euros, era el camino más seguro para arruinar la jubilación. Finalmente, me di cuenta. Una jubilación verdaderamente rica no era una vida con un gran número acumulado en el banco. Era una vida con un flujo de efectivo constante que llegaba a mi bolsillo cada mes y que podía gastar libremente. Yo estaba dejando que el río de 1.500 euros se pudriera por proteger el agua estancada de los 80.000 euros. Cariño, lo que nos ha hecho pobres no ha sido el dinero, sino la forma en que lo hemos atado. Le hice esta confesión a mi mujer esa noche. Éramos prisioneros encadenados a 80.000 euros, no ricos. Sentía que, si no rompíamos esas cadenas, moriríamos de hambre dejando intactos los 80.000 euros.
¿Ha sentido usted alguna vez que tiene patrimonio, pero no tiene dinero para gastar cada mes, haciendo esperar las ofertas del supermercado? ¿Es usted dueño de los 80,000 euros? ¿O es un esclavo de ellos? Ahora les contaré qué elección radical hice para curar esta enfermedad de ser pobre teniendo dinero. Una elección que todos me desaconsejaron y a la que mis hijos se opusieron. Pero solo esa elección era la llave para sacarnos de esta fría prisión de números. Y justo cuando iba a hacer esa elección, otra barrera gigante, totalmente inesperada, se interpuso en mi camino. ¿Tuvo éxito mi última apuesta por la jubilación? Eran las Navidades. Hacía tiempo que no se sentía el calor de la gente en casa y se oía el sonido de mis nietos corriendo por el salón. Mi mujer había estado cocinando varios días, preparando la cena con mucho esmero. Inmerso en el ambiente animado, me olvidé por un momento del pánico de los 68.450 euros. Pero la alegría terminó cuando terminamos de cenar y estábamos pelando la fruta. Sentado frente a mi hijo y su mujer, vi que la expresión de mi hijo estaba más oscura de lo habitual. Después de dudar varias veces, mi hijo finalmente habló con dificultad. «Papá, es que tenemos que renovar el alquiler, y el propietario nos pide 50.000 euros más de fianza. El banco no da más préstamos y no sabemos qué hacer». En ese instante, el aire del salón se congeló. En mi mente, en lugar de la difícil situación de mi hijo, apareció el número de 68.450 euros de mi cuenta. Una coincidencia fatal. La cantidad que pedía mi hijo era casi todo mi patrimonio. Sí, los pisos están caros, pero sabes que nosotros apenas vivimos con la pensión. El dinero que me dieron al jubilarme se fue en el médico y los gastos, y ya no me queda casi nada. Lo que salió de mi boca fue una mentira descarada. Ignorando la mirada desesperada de mi hijo, empecé una actuación cobarde para proteger el baluarte de mi jubilación. Solo quien lo ha vivido puede decirlo. La miseria de mentirle a tu hijo diciéndole que no tienes dinero es más dolorosa que el hambre. Mi corazón dio un vuelco. Vi el hombro de mi hijo caer notablemente, pero yo estaba atrapado en el pánico de, si doy este dinero, acabo en la calle. La misma mentalidad dura que me impidió comprarle un pollo a mi mujer, ahora apuntaba a mi propio hijo. El problema no terminó ahí. Tal vez se dio cuenta de mi mentira, o quizás se sintió realmente dolido, pero mi hijo y su mujer dejaron de venir a casa. Cuando las llamadas dejaron de sonar, mi mujer empezó a suspirar todas las noches y a reprocharme. «Cariño, ¿de qué nos sirve ese dinero si morimos sin usarlo? Mi hijo lo está pasando mal. ¿Por qué no le prestaste aunque fueran 30.000 euros?» Ante sus palabras, volví a enfadarme. «Tú no sabes nada. ¿Crees que si le damos ese dinero, nos cuidará cuando estemos enfermos? La gente ahora está demasiado ocupada con sus cosas. Este dinero es nuestra vida». Sinceramente, quise rendirme. Me sentí culpable por dudar de mi hijo y por ignorar su dolor por mi propia supervivencia. Pero la cruel realidad que había visto a mi alrededor, de ancianos en España sin dinero que eran una carga para sus hijos, me hizo aún más duro. Resultó que lo que yo intentaba proteger no eran los 80.000 euros, sino el derecho a no ser abandonado. Creía que teniendo dinero, mis hijos vendrían a verme de vez en cuando, y que podría exigir respeto si necesitaba ir al hospital. Además, la información legal sobre que una donación anticipada podría conllevar un impuesto sobre la donación o descalificarme para futuras ayudas me complicaba la cabeza. Las leyes que hubiera sido mejor no saber me habían atado de pies y manos. ¿Se ha encontrado usted en esta encrucijada? ¿Enjugar las lágrimas de su hijo o apretar el cinturón de seguridad de su propia jubilación? No fue fácil. Los 68.450 euros que protegí a base de mentiras se convirtieron en una maldición, no en una victoria. El silencio llenaba la casa, y mi mujer y yo estábamos sentados en el mismo sofá, pero mirando lugares diferentes. Más tarde, supe que atar el dinero no era solo un acto económico, era un acto de atar y pudrir las relaciones con la gente que te rodea. Después de negarle el dinero a mi hijo, la risa de mis nietos no se oyó más en Navidad. Por proteger los 80.000 euros, perdí el título de abuelo y mi orgullo de padre. No podía mirar a mi mujer a los ojos. Una noche, bebiendo agua en la cocina, vi mi reflejo en el espejo. Un anciano lleno de arrugas y avaricia.
Tenía dinero en el banco, pero mi corazón estaba seco como un desierto. Fue entonces cuando me di cuenta. La pobreza en la jubilación que tanto temía no llegaba cuando el banco estaba vacío, sino cuando no quedaba nadie cerca con quien compartir. En ese momento, me asusté. Si moría dejando los 80.000 euros, ¿mi hijo me lo agradecería? ¿O escupiría sobre mi tumba por tener tanto dinero y no haberle ayudado cuando lo necesitaba? Me convencí de que la forma en que estaba protegiendo mi dinero estaba totalmente equivocada. Pero esto no era el final. Cuando intenté levantarme de este aislamiento, el sistema financiero y el estado en el que tanto había confiado me estaban preparando otro ataque. Me di cuenta tarde de que dejar mis 80.000 euros en efectivo en el banco era un acto legalmente forzado a perder miles de euros cada año. Solo quien lo ha vivido puede decirlo. La época en la que la ignorancia era valentía ha pasado. En la jubilación, la ignorancia es un pecado, y su castigo era la destrucción de mi orgullo. ¿Pude recuperar la relación con mi hijo? ¿Y cómo pude deshacer la maldición de la forma en que ataba mi dinero, que arruinaba mi jubilación? Les contaré cómo usé mis 80.000 euros para crear un flujo de efectivo y el secreto de la seguridad social que descubrí en el proceso. Aquí viene la solución real. 3 meses después de mentirle a mi hijo y cortar el contacto, llegué a una conclusión. No podía seguir viviendo así. Quería poner fin a esta vida infernal en la que mi casa estaba vacía y mi mujer me miraba como un fantasma, a pesar de tener 68.450 euros. Cogí mis gafas y fui a la oficina de gestión de patrimonio del banco de toda la vida. Director, tengo 500 euros de pensión y 68.000 euros en efectivo. Pero, ¿por qué me falta dinero cada mes? ¿Por qué los impuestos son tan altos? ¿Por qué me siento tan pobre? El joven director me escuchó pacientemente y miró mis cuentas y activos durante un buen rato. Luego, se ajustó las gafas y dijo algo totalmente inesperado. Don Antonio, lo que le ha hecho pobre no es la falta de dinero. Son esos 80.000 euros que tanto ha protegido y su piso lo que le está ahogando. Usted ha caído en la trampa de la rigidez de los activos. La explicación del director fue impactante. Me dijo que el ingreso por intereses de los 80.000 euros atados en el banco, sumado a mis pensiones, superaba por poco el límite de ingresos para ser considerado cónyuge a cargo. Además, la valoración de mi piso se sumaba, y el Estado me clasificaba como un rico que podía pagar sus cuotas por sí mismo. Don Antonio, esos 80.000 euros en el banco no le están dando intereses, sino una multa fiscal y de la seguridad social. Lo importante es esto. Si deja 80.000 euros en un depósito, se considera ingreso. Pero si lo convierte en un flujo de efectivo, la historia cambia. Solo quien lo ha vivido puede decirlo. Ante las cifras que me mostraba el banquero, me di cuenta de lo ignorante que había sido al proteger mi dinero. Mi ignorancia me había costado 300 euros al mes, que se esfumaban. El problema no terminó ahí. El director me mostró la carta de la hipoteca inversa, la pensión hipotecaria en España. Me dijo que si ponía mi piso como garantía, no solo obtendría beneficios fiscales, sino que recibiría una cantidad mensual adicional. Lo que nos ha hecho pobres no ha sido el dinero, sino la forma en que lo hemos atado. Esta frase me golpeó con fuerza. Yo estaba obsesionado con proteger los 80.000 euros como un bloque. Temblaba de miedo por si se rompía, mientras moría de hambre por falta de efectivo mensual. Pero si usaba parte de esos 80.000 euros para crear un activo que diera ingresos, o usaba el piso para generar 500 euros adicionales al mes con la hipoteca inversa, mis 1.500 euros de pensión serían solo para nuestros gastos. Director, pero si hipotecamos la casa, ¿qué les dejamos a los hijos? Mi pregunta hizo sonreír tristemente al director. Don Antonio, ¿cómo es su relación con su hijo ahora? Sus hijos vendrán con tranquilidad si usted está feliz y desahogado. ¿No es un mejor negocio que sus padres vivan con 2.000 euros al mes, gastando sin problemas, que les dejen 80.000 euros y vivan amargados? No fue fácil, para mí, que siempre había pensado que la casa era para los hijos. La hipoteca inversa era un gran desafío, pero luego supe que al recibir la hipoteca inversa, el préstamo se restaba del valor del patrimonio para los cálculos fiscales, lo que también ayudaba a reducir mi cuota de impuestos.
¿Acaso a usted también le han subido los impuestos por tener ahorros en el banco? ¿Cree que ese ahorro le protege, cuando en realidad es la base para que el Estado le quite dinero? En aquella consulta, me diagnosticaron la verdadera razón del colapso de mi jubilación: la arterioesclerosis de mis activos. Volví a casa con el paso más ligero que nunca. Decidí. Mañana mismo solicitaría la hipoteca inversa y le prestaría 30.000 euros a mi hijo de mis 80.000 euros. Por supuesto, no se lo daría gratis. Le pediría que me pagara con visitas frecuentes de mis nietos. Solo con tomar la decisión, sentí que la mitad de mi enfermedad se había curado. Al llegar a casa, le dije a mi mujer: «Cariño, vamos a solicitar la hipoteca inversa. Y llama a nuestro hijo. Dile que le ayudamos con el alquiler y que vengan todos este fin de semana». Mi mujer se quedó boquiabierta. «Cariño, ¿y si se rompe la cuenta? ¿Qué será de nuestra jubilación?». Le cogí la mano con firmeza. Lo que nos hacía pobres era ese dinero atado. Ya no seremos esclavos. Vamos a aumentar el flujo de efectivo mensual para que tú puedas comprar lo que quieras y hacer lo que te apetezca. Eso es ser rico de verdad, no proteger una cifra. Más tarde supe que al estar más tranquilo, veía el mundo diferente. Esa noche, volví a abrir la aplicación de comida a domicilio. El pollo frito de 25 euros que me había hecho temblar. Esta vez, no tardé ni un segundo en pulsar el botón de pagar. El primer dígito podía cambiar a 6, 5 o lo que fuera. Yo ya no era esclavo de esa cifra. Sentí un escalofrío. Si me hubiera mantenido terco protegiendo los 80.000 euros, probablemente mi hijo y yo seríamos extraños, y mi mujer y yo dormiríamos separados, envejeciendo en soledad. A los 67 años, entendí la verdad. Más importante que la cantidad de dinero es su flujo. Y si ese flujo se detiene, la jubilación se arruina. Y eso no es todo. Cuando empecé a hacer fluir el dinero, ocurrió un milagro. Los impuestos se ajustaron. El teléfono de mi hijo volvió a sonar. Y lo más importante, la sonrisa de mi mujer regresó después de 3 años. Solo quien lo ha vivido puede decirlo. Vuelva a escribir su presupuesto ahora mismo. ¿Es esa masa de dinero en la que confía una cuerda que le ahoga? Ahora les resumiré cómo cambió nuestra vida y el verdadero secreto para vivir elegantemente con 1.500 euros de pensión. Acompáñeme en esta liquidación final del libro de cuentas de mi vida. Era sábado por la tarde, una semana después. Con el alegre sonido de la puerta, mis nietos entraron corriendo gritando: «¡Abuelo!». Y en la cara de mi hijo y su mujer se notaba una mezcla de disculpa y gratitud. Le di los 30.000 euros a mi hijo y le pedí solo una cosa: «Este dinero no te lo doy. Te lo presto a condición de que me traigas a los niños a menudo. Puedes devolverlo cuando puedas o comprarnos unos billetes de avión cuando queramos viajar». Mi hijo me agarró la mano con la cabeza gacha durante un buen rato. Al sentir el calor de su mano, me di cuenta de que cuando vivía amargado por proteger los 80.000 euros, solo había olor a soledad en mi casa. Visto en la práctica, no me dolió desprenderme del dinero. Por el contrario, aunque el primer dígito de la cuenta se había reducido a 3, me sentía tan desahogado como si tuviera 1.000.000 de euros. Mi mujer cantaba en la cocina mientras preparaba la cena con mi nuera, y las risas de los niños llenaban el salón. Más tarde supe que el mejor activo para un senior no era el saldo de la cuenta, sino la gente que estaba a su lado. Esos 30.000 euros eran la mitad de mi patrimonio. Pero lo que recuperé con ese dinero fue la paz familiar, que no tiene precio. Solo quien lo ha vivido puede decirlo. Si no piensa llevarse el dinero a la tumba, la mejor inversión es usarlo para secar las lágrimas de sus seres queridos mientras está vivo. Nunca olvidaré el día en que ingresó la primera cuota de la hipoteca inversa. Con los 1.500 euros de pensión, el dinero adicional de la hipoteca hacía que mi flujo de efectivo mensual superara con creces los 2.000 euros. Solo por cambiar unos números, mi calidad de vida ascendió vertiginosamente. Lo primero que se solucionó fue la dichosa cuota de impuestos. Al solicitar la hipoteca inversa, el préstamo se restaba del valor del patrimonio, y al usar los ahorros para generar ingresos, la cifra de mi factura de impuestos se redujo notablemente. «Cariño, ahora podremos ir a un restaurante de lujo
y no solo a por un pollo de 25 euros. El libro de cuentas que reescribimos con mi mujer ya no estaba en números rojos. Incluso después de pagar los 1.240 euros de gastos fijos, nos quedaban más de 700 euros de ingresos disponibles. Una estructura en la que podíamos gastar 20 euros al día, y aún así nos sobraba dinero. Cada mañana, al mirar la cuenta, confirmo que lo que nos hizo pobres no fue el dinero, sino la forma de atarlo. Ahora ya no espero a la hora de cierre del supermercado. Elijo la fruta más fresca y pongo el plato de carne favorito de mi mujer en la cesta sin dudar. Los 1.500 euros de la pensión han dejado de ser un número fugaz para convertirse en el agua de vida que alimenta nuestra boca y calienta nuestro cuerpo. Lo importante es esto. El efectivo en el banco se agota algún día, pero el flujo de efectivo mensual es un manantial que no se seca hasta que morimos. Espero que recuerden que un senior no necesita un lingote de oro, sino un manantial que fluya constantemente. Sinceramente, quise rendirme. Aquellos momentos miserables en los que me peleaba con mi mujer y dudaba de mi hijo por dinero, pero el mundo que veo ahora desde mi ventana es mucho más brillante y cálido que entonces. Ya no busco un trabajo de guarda nocturno, ni tiemblo por unos pocos euros. En su lugar, voy a clases de baile con mi mujer y viajamos una vez al mes a algún sitio cercano. El saldo de mi cuenta es menor que antes, pero el libro de cuentas de mi vida está más saneado que nunca. Mi vida, que antes acumulaba intereses de ansiedad, ahora acumula beneficios de tranquilidad cada día. ¿Acaso usted también está renunciando al sol y al aire de hoy por estar atrapado en el número de 80.000 euros? ¿Qué cifra está registrando su jubilación? Espero que mi confesión de hoy le sirva para reescribir su libro de cuentas. Que es más valioso ver a un padre pasar su jubilación con dignidad y feliz que dejarles un piso a los hijos. Ese es el mayor legado que podemos dejarles. Ahora ya no vendo mi orgullo por un simple pollo. Al contrario, invito orgullosamente a la familia de mi hijo y grito: «Hoy invita a papá». El peso y la felicidad de esa frase son para mí el verdadero éxito a mis 67 años, más valioso que 1.000.000 de euros de patrimonio. Gracias por escuchar mi larga historia. Si mi historia le ha sido útil, compártala con sus seres queridos. De corazón, espero que su jubilación sea como un río que fluye, no una prisión de números. Su suscripción y me gusta me dan fuerzas para seguir adelante. La próxima vez, volveré con una historia de jubilación más realista, dolorosa, pero llena de esperanza. Que tengan una noche tranquila.